Bien, estoy transmitiendo ahí, ¿no? Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, como les decía, vamos a intentar resolver un problema nuevo. Acá lo voy abriendo. Por medio de las dos técnicas de resolución de algoritmos que estuvimos viendo en las últimas clases, que son greedy y backtracking. Esperen que me saco esto de acá que me molesta y no los veo a ustedes. Ahí está. Bien. El problema es este. La idea es que tenemos un jardín con flores, donde cada flor tiene una cierta cantidad de polen, y una abeja que tiene que sale a recolectar polen, ¿sí? Con algunas restricciones. Dice que la abeja quiere recolectar la mayor cantidad de polen posible antes de regresar al panal. Para esto se sabe que solo tiene energía suficiente para visitar 5 flores y que cuenta con una distancia máxima que podría recorrer entre flor y flor. ¿Sí? Cada flor conoce la cantidad de polen que contiene y la distancia al resto de las flores. ¿Sí? Entonces acá nos está dando lo que nosotros habíamos llamado cuando vimos backtracking el sábado pasado, las restricciones implícitas del problema, ¿sí? Que son cosas que nos van a dar información, sobre todo de cuándo terminar de explorar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que encontrar, a medida que creábamos el árbol de exploración, sobre todo el espacio de soluciones, teníamos que encontrar en algún momento, decir, bueno, hasta acá llegué, esto es una hoja de mi árbol, llegué a un estado final, ¿sí? Y una vez que reconocía que estaba en un estado final, tenía que decidir si eso era una solución o no. Y si en el caso de que sea una solución, bueno, tenía diferentes cosas que podía hacer. Si buscaba la mejor solución, la tenía que comparar con la solución que tenía previamente para ver si la mejoraba o no, y en caso de que la mejore, reemplazarla. En el caso de que me pidan una solución, podía cortar y retornar esa solución, bueno, y así con los distintos tipos de problemas. Que, como les decía, bueno, lo van a repasar el lunes que viene con Federico, las 4 alternativas básicas que tienen para, que se les puede pedir con backtracking, que les vamos a pedir con backtracking. Bien. Otra cosa que vamos a aprovechar para ver con este ejercicio es el nivel de abstracción que nosotros vamos a manejar o que les vamos a pedir a ustedes a la hora de codificar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de backtracking? Les dijimos que no, les dije yo, que no les íbamos a pedir que el código sea un código 100% funcional. ¿Sí? Íbamos a dejar, no es un pseudocódigo, ¿sí? Tiene que ser código Java, pero les vamos a permitir que haya ciertos métodos que no estén implementados, siempre y cuando esos métodos estén claramente definidos qué función cumplen y le pase los parámetros necesarios para que resuelvan lo que ustedes me dicen que va a ser ese método. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con este ejemplo, pero básicamente lo que quiere decir es que, no sé, ustedes llaman un método, por ejemplo, acá en el problema no sé, visitar flor, ¿sí? Después vemos si nos sirve o no, pero visitar flor. Y si ustedes ponen un método visitar flor y no le pasan parámetros, ¿qué flor va a visitar, no? O bueno, puede ser la flor que recibe el mensaje, o bueno, si visito esa flor, ¿desde dónde vengo? Hay cierta información que voy a tener que manejar y pasarle a cada una de las funciones, de los métodos, para que ese método pueda resolver. De tal forma que si yo después quiero implementar ese método, ¿sí? La interfaz, o sea, los parámetros que les paso, el tipo de retorno, no lo tendría que modificar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo hasta dónde permitimos esos métodos mágicos o métodos sin implementar y hasta dónde los tienen que hacer. Bien, y otra cosa que tampoco les vamos a pedir que modelen son las entidades del dominio, que es lo que hacemos en programación 2. Y acá nosotros podemos suponer que existe una clase flor, ¿sí? Aclarando qué información va a guardar esa flor y qué métodos tiene, ¿sí? La clase flor, la clase estado, la clase solución, la clase jardín, ¿sí? Son entidades que podemos asumir que existen, siempre y cuando aclaremos qué función cumple y qué atributos van a tener. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, tenemos un jardín en el cual acá el jardín sería toda la pantalla. Acá está posicionada la abeja. Y cada uno de estos circulitos representa una flor, en donde cuanto más grande es el circulito y va cambiando de color, más polen tiene. Los circulitos grises son flores con poco polen, los circulitos amarillos son flores que tienen un poco más de polen, y estos círculos rojos son las 2 flores que más polen tienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer
Yo sí encaro este problema con backtracking. ¿Alguien me puede decir cuál sería la idea? Y puede ser que sea probar todas las opciones posibles. Claro, eso justamente es lo que sigue la técnica, es probar todos los caminos posibles de recorrer 5 flores, todas las combinaciones de recorrer 5 flores, ¿sí? Con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque la abeja no puede, si está parada acá, no puede volar, por ejemplo, a esta flor directamente, porque tiene un límite, ¿sí? Bueno, ahí se me fue el resultado, pero tiene un límite de un radio alrededor de ella al que puede volar, ¿sí? Que esa era la restricción que estaba por acá. Eh, acá. La abeja cuenta con una distancia máxima que puede recorrer entre flor y flor, ¿sí? Es como que la abeja, no sé, vuela 1 metro, se cansa y tiene que parar sí o sí en alguna flor que esté a menos de 1 metro, junta el polen, recarga energía y sigue volando hasta la siguiente flor. ¿Se entiende? Entonces, la idea sería, olvídense de ese resultado abajo, estoy parado acá, me puedo mover a cualquiera de estas flores, ¿sí? ¿A qué flor se va a mover la abeja en el primer paso? A cualquiera de esas A cuatro. cualquiera de esas 4, perfecto, Mauricio. A cualquiera. No se va a mover a esta, que es la que más tiene. ¿Por qué? Porque por ahí se mueve a esta, pero moverse a esta, fíjense que la está alejando de la solución o de las flores que más polen tiene, ¿sí? Que eso va a ser lo que hace Greedy después. Pero en el caso de backtracking va a probar moverse a esta, moverse a esta, moverse a esta y moverse a esta. O sea que en este ejemplo, a partir de la posición inicial de la abeja, yo tendría 4 qué en el árbol de exploración. Estados. 4 posibles siguientes estados. ¿Sí? El estado, ahora vamos a ver qué información tiene, pero tengo 4 posibles movimientos. Si se acuerdan lo que vimos con el laberinto, un problema del práctico que estuvimos planteando así, que estuvimos planteando oralmente, ¿no? No que lo resolvimos, yo estoy parado en una celda, puedo ir arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? O el problema de Atila que hicimos en la teoría, ¿sí? Tengo 4 posibilidades de movimiento en el tablero. Bueno, acá, bueno, da la casualidad que también son 4 posibles flores. Supónganse que, bueno, se mueve para acá. Ahora el alcance de las flores, de la abeja es este, ¿sí? Elige otra flor cualquiera en ese rango que no sea de la que vine, ¿no? Tengo que tener en cuenta también de controlar que no se forme un ciclo en el recorrido parcial que voy formando para que la abeja no se quede siempre entre 2 flores, por ejemplo, o entre 3 flores. ¿Por qué? Porque ya le recolectó el polen, ¿no? No puede volver a una flor que ya visitó. Entonces, supónganse que se mueve a esta, ¿sí? Siempre, fíjense que se está moviendo en flores que en este momento, en estas decisiones que fui tomando, tienen poco polen, son todas flores grises, ¿sí? Pero esas 3 decisiones me llevan a que en algún momento, acá en el cuarto paso, fíjense que tengo al alcance la flor más grande, la flor roja, ¿sí? Y cuando me muevo ahí tengo al alcance la otra flor roja, ¿sí? Entonces, en estos 5 pasos encontraría la mejor solución, ¿sí? Luego de explorar cualquiera de todas estas posibles soluciones, ¿sí? De cada flor yo podría ir a cualquier otra que esté dentro del rango, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer backtracking? Bueno, va a explorar todos los posibles caminos, desde la posición inicial hasta 5 flores más allá, ¿sí? Hasta que, bueno, de todas esas posibles, de todos esos posibles caminos de 5 flores, se va a quedar con el que más beneficio le dio en cuanto a cantidad de polen que pudo recolectar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá ahora sí está el resultado, que son las 3 flores chiquititas y las 2 flores grandes. Entonces, lo primero que vamos a ver, o que ustedes van a tener que pensar cuando encaren un problema de estos por backtracking, es ver cuáles son las entradas al problema, ¿no? ¿Qué información el usuario me da al principio, ¿sí? Con la cual yo voy a empezar a trabajar. En este caso voy a tener, bueno, el jardín, que lo puedo representar como una lista de flores o como una clase de jardín que internamente tiene una lista de flores, eso como ustedes quieran. La coordenada, que va a ser la posición inicial de la abeja, fíjense que tanto la clase flor como la clase coordenada las estoy asumiendo que existen por ahora. Coordenada que va a ser un X y un Y o una latitud y longitud, ¿sí? Como quieran manejar la posición dentro del jardín del problema. Y otra entrada va a ser cuál es la distancia máxima que puede volar la abeja de una flor a otra flor, ¿sí? Esta distancia máxima es algo fijo, que también es una entrada al problema.
¿cuál es la salida del problema? O sea, ¿cuál va a ser la solución? ¿O qué espera el que llame a este backtracking, que el backtracking le devuelva? Va a ser, bueno, la solución va a tener mínimamente la lista de flores que visité, las flores por las que pasé, y cuánto polen pude obtener recorriendo esas flores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Vamos? Bien, ahí, aunque sea una manito arriba. Así avanzo. Bien, ahora la flor. Fíjense que con que haga esto yo, o lo aclare acá en un comentario, como sea, la flor va a tener en qué posición del jardín está, también en forma de coordenada, ¿sí? Las mismas coordenadas que uso para la posición de la abeja, voy a usar para la posición de la flor. Obviamente la abeja va a estar en yo podría decir que está en una coordenada o que se encuentra en una flor, que a su vez tiene una coordenada. Eso también son dos formas alternativas de modelarlo. Entonces, la cantidad de polen que tiene la flor, que viene inicialmente como entrada del problema, y la posición en el jardín en la que está. Y esto, si lo quieren modelar, si ven que les puede resultar de utilidad que tenga ciertos métodos que les faciliten la resolución del problema, pueden suponer que existe un jardín que, bueno, al menos tiene toda la lista de flores que existen en el jardín, y también tiene que tener una información importante, que es esto, ¿sí? Las flores cercanas a una posición, ¿sí? Con una distancia. ¿Qué sería esto? Como qué lo pueden, o qué equivalente pueden hacer con cosas que ya saben. Con los adyacentes. Eso. Serían, si yo miro el jardín como un grafo, en el cual los vértices son las flores, serían los adyacentes a una flor dada, pero con una restricción, no son todos los adyacentes, son los adyacentes que están a una cierta distancia. ¿Sí? Eso va a ser importante, sobre todo después en el greedy, más que acá que vamos a explorar todo. Bien, ¿vamos hasta ahí? Vamos pasito a pasito, así no queda nadie en el camino. Bien. Entonces, fíjense que yo ya empecé a definir ciertas entidades, ¿sí? Esto que yo llamo salida acá va a ser la solución, la clase que ustedes pueden asumir que existe una clase que se llame solución, ¿sí? Que tenga esta información. Y lo que me faltaría definir ahora es qué va a ser el estado. ¿A qué nos referíamos con el estado en backtracking? A toda la información que va pasando de nivel a nivel en el árbol, ¿sí? Y que me va a permitir saber en qué lugar de ese árbol estoy, ¿sí? Vamos a ver ahora, a recordar la estructura esta que habíamos visto en la teoría del esqueleto general de backtracking, que yo les había dicho que todos los problemas podemos directamente partir de este esqueleto. Si ustedes más o menos se lo acuerdan, ¿sí? A ver, Juan, decime. El actual, que decís, la flor en la que estás parado. Hola, hola. ¿Funciona ahora? Sí, te escucho. ¿Cómo? ¿Viste que en grafos recorremos DFS y el vértice actual se va... Hay un vértice actual, digamos, se va actualizando, va recorriendo. Sí, Es del tipo integer en este caso. En en el el, caso del grafo, sí. el grafo y en el árbol. Y acá es tipo estado. ¿Tenemos que hacer una clase nueva estado? A eso voy. Sí, sí, porque te va a ayudar. No es necesaria. ¿Y qué ponemos ahí adentro? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ok, Es esto que les digo, va a ser toda la información que vos necesites, ¿sí? Que te indique en qué lugar del espacio de exploración estás. ok. Ahora lo vamos a ver con este problema, fíjate si te queda claro y si no, lo, Ahí lo- hacemos la poda directamente en el estado. ¿O no? no, la poda es otra cosa. Ok, ¿Sí? El estado sería como el nodito del árbol, bueno. ¿sí? Pero no mires el árbol como un grafo de los que vimos antes, ¿sí? Conceptualmente es como si fuera un grafo, pero Claro. no es un grafo, ¿sí? Es como un grafo virtual, por decirlo de alguna forma. No es que existe el vértice con los adyacentes. No, no, sí, sería otra estructura, digamos. ¿O no? Sí, pero es algo algo conceptual, no algo que exista. No es que vos vas a tener estados como objetos y que están vinculados con otros estados, Ok. ¿sí?
ese árbol es un árbol virtual que se va formando con los llamados recursivos y con la generación de hijos. Pero no es algo que exista en ningún momento. Bueno, ¿Sí? bueno, gracias. Ahora vamos a ver si te aclara y si no, después lo vemos de nuevo. Dale, gracias. Entonces, el backtracking va a recibir el estado, que inicialmente va a ser el estado inicial, ¿sí? Que es desde donde sale la abeja, o bueno, la información que necesite guardar ahí. Ahora la vamos a ir aclarando. La solución acá está puesta porque en las filminas originales estaba, pero por ahí manteniendo un estado, ese estado al final se convierte, fíjense acá, si el estado es solución, ¿sí? Yo ya podría convertir a ese estado como solución y devolver esa solución, ¿sí? Eso después hay distintas variantes. A mí personalmente no me gusta en este caso que estén los dos porque en este problema particular van a representar más o menos lo mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y después, como todo algoritmo recursivo, ¿sí? Teníamos una condición de corte que chequeaba si ese estado era un estado final, ¿sí? ¿Qué va a ser un estado final? Bueno, un momento del problema en el cual yo puedo decir, bueno, hasta acá llegué, ¿sí? No puedo seguir explorando más que acá. Ahora vamos a hacer el equivalente al problema, ¿no? Pero la idea sería, bueno, llegué a un estado en el cual no puedo, por restricciones del problema o porque no existen, generar más hijos, ¿sí? Eso sería un estado final. Si lo miran en un árbol, serían las hojas del árbol, ¿sí? Ahora, si llegué a un estado final, después tengo que chequear si ese estado final es una solución o no, ¿sí? Porque acuérdense que no todos los estados finales son solución. Nosotros los habíamos visto con el problema de la suma de subconjuntos, por ejemplo, que un estado final sería, bueno, armé un subconjunto. Y ese subconjunto va a ser solución si sumaba un número n que me pasaban como parámetro, ¿sí? Lo habíamos visto que tenía que sumar 9 en el ejemplo de la teoría. Entonces, un estado final fue, bueno, armé un subconjunto posible y va a ser ese estado final una solución si cumple con las restricciones del problema, ¿sí? Entonces, si ese estado final y es solución, bueno, ahí trabajo con la solución. Si tengo que buscar la mejor solución, la comparo con la solución actual y la cambio si es mayor, o si es mejor, perdón. Si quiero encontrar una solución, podría retornar ese estado como la solución. Si quiero ver si existe solución, retornaría un true, ¿sí? Y todas las variantes que pueda haber al problema. Ahora, ¿qué pasa si no llegué a un estado final? Bueno, si no llegué a un estado final, tengo que empezar a generar hijos, ¿sí? Que son el siguiente nivel en el árbol, que lo voy a generar de forma, ¿cómo era la palabra clave que les había dicho la otra vez? El sábado en la teoría. ¿Se acuerdan? Que les remarqué una palabrita. ¿Sis? ¿Siste? No, sistemático, ¿sí? Acuérdense que la generación de hijos tiene que ser sistemática, ¿sí? En el caso del caballo de Atila, voy arriba, izquierda, abajo, derecha, y siempre igual, arriba, izquierda, abajo, derecha. Si no puedo, bueno, ese hijo no se genera, pero las tengo que generar siempre de la misma forma, ¿sí? Bueno, una vez que tengo un estado, entonces voy a entrar en un ciclo en el cual voy a generar hijos, que son los hijos cada uno de los elementos del siguiente nivel del árbol, ¿sí? Esos hijos van a ser modificaciones del estado actual, ¿sí? Yo al estado actual le voy a aplicar una modificación y eso va a ser mi siguiente hijo, o sea, mi hijo en el siguiente nivel de exploración del árbol. Después había una instancia de poda en la cual yo podía decir, bueno, ese estado siguiente o ese hijo que generé no me va a llevar a ningún camino que me conduzca a la solución. Entonces ahí puedo decir, bueno, si yo ya me doy cuenta en este nivel, en este hijo, a partir de un hijo dado, de un estado dado, que no me va a llevar a una solución, lo puedo cortar y no llamar recursivamente, ¿sí? Eso era lo que hacía la poda. No todos los problemas van a tener poda y si encuentran podas puede haber alguna mejor que otra o se les puede pasar algún caso. Eso no fuercen a que exista una poda si por ahí no es lógica o no hay una restricción del problema que me permita hacer la poda. A lo sumo, no hacer una poda hace que el programa tarde más tiempo, ¿sí? Lo cual es grave porque acuérdense que el backtracking es un problema, me genera problemas difíciles, ¿sí? Algoritmos difíciles en cuanto a tiempo de ejecución.
Pero bueno, es peor hacer una mala poda que no hacer la poda. Porque si hacen una mala poda y podan un estado que por ahí podría conducir a una solución, ahí se están perdiendo de encontrar una solución cuando por ahí existía. Entonces, genero un estado siguiente, me fijo si me puede llegar a conducir a una solución o no. En caso de que me pueda conducir a una solución, que no se genere la poda, ¿qué hago? Bueno, a la solución le agrego el estado siguiente, ¿sí? Hago modificaciones en el estado para pasar al siguiente nivel. Llamo recursivo con el siguiente nivel, con el siguiente estado, ¿sí? Fíjense que la solución se mantiene por ahora constante. Y después de llamar recursivamente al backtracking, todo lo que, esto se lo había dicho que era como una reglita, todo lo que yo hice, la pluma, todo lo que yo hice acá, ¿sí? Lo tengo que deshacer acá. Si yo agregué un visitado, después del backtracking tengo que sacar el visitado. Si yo agregué un elemento a una lista, acá tengo que sacar el elemento de la lista. Si yo sumé un valor, acá tengo que restar el valor. ¿Sí? Eso es una regla. Todo lo que hago antes del llamado recursivo, lo deshago después del llamado recursivo. Y eso va a ser lo que me garantice que yo explore todo el árbol de soluciones, de posibilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo acá agrego información al estado para avanzar al siguiente nivel, la forma de volver al nivel anterior es deshacer todos esos cambios que hice. ¿Sí? Y esto es lo que te decía hoy, Juan, de que no existe un grafo explícito. Entonces, para volver al nivel anterior, yo tengo que deshacer los cambios que hice al nivel actual. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo esta idea de la estructura básica del backtracking, fíjense que esto es general, no estoy aplicando el problema. Es un repaso de cómo funcionaba el algoritmo. El algoritmo me va a generar un árbol de exploración, ¿sí? En el cual acá arriba voy a tener el estado inicial, ¿sí? Acá voy a tener los hijos del estado inicial, acá los hijos del primer hijo del estado inicial, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta que llego a las hojas, ¿sí? A donde no puedo seguir generando hijos, que van a ser los estados finales, ¿sí? Los amarillos y los verdes. Y dentro de los estados finales va a haber algunos estados que son estados solución, que en este caso, bueno, serían estos verdes son soluciones posibles, ¿sí? Entonces, si yo quiero la mejor solución, de todos estos me quedaría con la mejor. Vamos a volver al puntero. De todos estos me quedaría con la mejor. Si yo quiero todas las soluciones, agregaría todos estos nodos o todos estos estados a una lista, ¿sí? Si quiero ver si existe solución, retornaría un true, porque al menos hay una, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo primero que tienen que plantearse a la hora de encarar un problema, ¿sí? Primero, esto, qué información viene de entrada, qué va a representar mi solución, cuál va a ser la salida del problema, las entidades que me van a ayudar a resolver el problema, y después, teniendo en mente este esqueleto de algoritmo, empezar a armar el arbolito. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es el estado. ¿Qué información tiene el estado? ¿Qué les parece que podemos poner acá inicialmente? Vamos a tirar ideas y después vamos a ir refinando. A ver, yo acá tenía un plugin. A ver si era esto. No. ¿Cómo se ponía? Las flores por las que fue pasando y la cantidad de polen que va teniendo. Bien, me gusta eso. Espérenme un cachito que estoy buscando un programita para anotar. A ver ahí. Acá estamos. Bueno, me queda medio grande, pero las flores visitadas va a ser parte del estado. ¿Sí? ¿Qué más? Me dijiste, Melanie, que no... Me olvidé. El polen que va juntando. La cantidad de polen recolectado. ¿Qué más? Me falta algo importante.
Ahí los chicos están escribiendo, Marcelo. Sí, pero perdí la pantalla por escribir. Yo acá, perdí el chat. Acá. Bien, la flor actual. Bien, Juan. La flor en la que estoy parado, la coordenada de la abeja. ¿Sí? Eso también es importante. ¿Por qué? Entonces, teniendo esa información, esos tres elementos inicialmente, ¿qué va a hacer avanzar al siguiente nivel? O generar el siguiente estado. ¿Qué les parece? Si estoy parado, veamos el problema. Acá inicialmente no tengo flores visitadas, sería el estado inicial. No tengo ninguna flor visitada, la abeja está parada acá, ¿sí? Y no recolectó nada de polen. Una vez que yo me muevo a la siguiente flor, ¿qué tengo que actualizar? La coordenada, ¿no? La posición actual. La posición de la abeja se mueve. Las flores visitadas tengo que agregar la flor de la que vine. Y tengo que actualizar la cantidad de polen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos para adelante. Bueno, está todo junto. Entonces, el estado va a tener la información ahí que me había dicho Melanie. ¿Cuándo va a ser un estado final? Un estado Cuando, no, cuando ya sean 5 flores las que cuando tienen claro, cuando visitadas. recorrí 5 flores. ¿Y qué me van a representar esas 5 flores en el arbolito de exploración? ¿Son candidatos? No, candidatos hablamos en greedy, no en backtracking. Ah, Acá estamos con estados. 5 hijos, bien. O sea, la altura del árbol. Voy a tener como máximo 5 niveles de exploración. ¿Sí? Porque esto sería, viajo a la primera flor, estas serían todas las posibles flores a las que puedo ir desde esta, ¿sí? Viajo a la segunda flor, bueno, acá me falta un nivel. Y viajo a la tercera flor, cuarta y quinta flor. Me faltan 2 niveles, ¿sí? Pero la profundidad del árbol para este problema va a ser 5, ¿sí? Y la cantidad de hijos, o los hijos que van a ser los hermanos en un estado. Fíjense que ahí ya vamos asociando toda la información del problema al árbol, ¿sí? 5, que son las 5 flores que puedo visitar, va a ser la altura del árbol. ¿Cuáles van a ser ahora el ancho del árbol? Volvamos al dibujito, por ahí les aclara. Desde acá. Yo dije que me movía para acá, pero me podía haber movido para acá o para acá. De hecho, en backtracking se va a mover a todas estas flores. Entonces, estas son las posibles flores siguientes, ¿sí? Los 4, en este caso, posibles hijos que puedo generar a partir de esta coordenada. ¿Sí? Entonces, el ancho del árbol me lo va a dar las flores cercanas a la flor actual, teniendo en cuenta el otro parámetro que era la entrada del problema, que es la distancia a la que puede recorrer la abeja. La distancia que puede recorrer la abeja con la energía que tiene. ¿Sí? Bien. Entonces, estado final va a ser si ya visité 5 flores. Esa información la tengo guardada en el estado. ¿Cuántas flores voy visitando? ¿Sí? ¿Cuándo un estado final es solución? ¿Qué les parece? en realidad ya cuando tiene las 5 ya puede ser una solución. Después que haya una mejor solución con más polen, Perfecto. Sí, ahí Juan dice cuando tengo 5 visitados. 5 visitados es estado final. ¿Sí? No todo estado final en todos los problemas son soluciones. En este caso particular, sí. Cualquier estado final es una solución posible. Y ahí viene el tema de operar la solución. Yo tengo que mirar si esa solución que encontré es mejor o peor que la que ya tenía antes. ¿Sí? Pero en este caso, todo estado final es solución.
Y que me falta, bueno, los hijos, ya lo vimos, son las flores que están al alcance de la abeja, dada la posición actual. ¿Sí? Entonces, repasando, el estado o el estado final, ¿sí? Acuérdense que el estado final es un estado, así que tiene la misma información. Tiene la posición de la abeja, las flores por las que pasé y el polen que voy juntando. ¿Sí? El estado final va a ser si visité 5 flores y me estaría faltando esta que nos dijeron, cuando, bueno, por ahí llegué a una flor a la cual no tengo más flores a las que ir. ¿Sí? Llegué al borde del jardín, por ejemplo, y no puedo volver a la flor anterior porque ya la visité. Esa sería otra posibilidad que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Un caso que se me puede pasar. En este caso, todo estado final es solución o una solución candidata, ¿sí? Porque no hay una restricción en cuanto al polen que tengo que juntar. Si el ejercicio me dijera, bueno, al menos tenés que juntar 100 de polen, ¿sí? Entonces ahí sí, tendría que ver si el polen que junté es menos o más que 100. Pero acá, como me dice que quiere la mayor cantidad de polen posible, cualquier estado final puede ser solución. Y los hijos son las flores que están al alcance de la abeja. ¿Sí? Estos son, fíjense que completamos con estas cosas que pusimos atrás, y esto está bueno también como esquema para que ustedes lo planteen antes de ir al código, ¿sí? De tener pensado, si se acuerdan este esqueleto de algoritmo, bueno, ir planteándose cada una de estas cosas que es. ¿Sí? Fíjense, acá ya planteamos qué es el estado final, cuándo es solución y cómo genero los hijos. ¿Qué me falta ahora? Bueno, cómo genero el siguiente estado, si hay o no hay una poda, ¿sí? Y bueno, qué agrego y qué quito antes y después del llamado recursivo. ¿Qué sería operar solución en este caso? Se los dije recién. Chequear si la solución que encontré o el estado final al que llegué es mejor o no que el que yo tenía hasta ahora como como la mejor solución, ¿sí? Como la secuencia de flores que más polen me permite recolectar. Eso sería el operar solución. Es chequear la solución actual o el estado actual con la solución anterior que tenía y ver si es mejor o no. Generar un nuevo estado va a ser avanzar la abeja a una de las flores más cercanas, de las flores cercanas dentro del alcance, ¿sí? Agregar o quitar a la solución va a ser agregar o quitar las flores de la lista de flores visitadas y actualizar la cantidad de polen, ¿sí? En este caso, sumo el polen, después del back, resto el polen, ¿sí? Porque estoy volviendo atrás como desvisitando la flor que visité última. ¿Y poda qué les parece? ¿Puede llegar a haber alguna poda en este problema que me permita frenar antes, dejar de explorar el espacio de soluciones porque no voy a ir a ningún lado que me lleve una solución? No, en este caso me parece que no, que vas a tener que sí o sí recorrer todo. Sí, en principio no habría una decisión clara, en principio, de decir, bueno, por acá no voy a llegar a una solución, porque por ahí, no sé, me quedan al alcance flores con poco polen y... ¿Cómo es? Pero a partir de ahí voy a una que tenga mucho polen, o por ahí, no sé, va a haber una flor que si me muevo después no puedo ir a ningún lado más porque no hay flores cercanas, pero bueno, eso lo va a podar después cuando quiera generar los hijos en el siguiente estado. ¿Sí? No hay algo que yo pueda anticiparme y decir, por acá no llego. ¿Sí? Entonces, en este caso es un problema que no tiene una poda clara. Bien. Entonces, bueno, ahí está el resultado, pero lo vamos a hacer entre todos. Así no es tan aburrido. Y de paso vemos cómo vamos creando la solución o qué es lo que se espera que ustedes hagan en un ejercicio. Entonces vamos a ponerle backtracking o polen backtracking. Sí, fíjense que creo una clase para esto. No voy a usar nada. No lo voy a hacer dentro de ninguna otra clase. ¿Y qué vamos a tener acá? ¿Cuál es la información de entrada al problema? Creo que entendí. El estado maneja la salida del problema. Por eso podemos devolverlo o devolver la solución. Claro, ¿sí? En muchos casos
el estado y la solución son equivalentes. O en otros por ahí la solución es como una partecita del estado. Por ahí en el estado llevas algunas variables adicionales que en la solución no te interesan. ¿Sí? En este caso me parece que en principio va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en el estado yo tengo que llevar tres cosas. La cantidad de polen recolectado, que me sirve como parte de la solución. Las flores que visité, que en principio en el estado me funciona como para no hacer un ciclo, pero también es parte de la solución, porque es la secuencia de flores que tengo que visitar para llegar a esa cantidad de polen. Así que también me sirve. Y la otra cosa es la posición de la abeja, que sería lo único que es parte del estado y por ahí no me interesa como solución. O sea, la coordenada de la abeja en la solución no tiene sentido. ¿Sí? Entonces por ahí eh, podría en la solución no incluirse la posición de la abeja. Pero ¿cómo lo solucionás? Vos en algún momento cuando llegás al estado final y es solución, decís, bueno, un método solución punto copiar y le pasás el estado. Entonces la solución saca del estado lo que necesita y listo, es un método mágico que hace la copia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en principio? Bueno, la lista de flores, o el jardín, como quieran, si quieren modelar la entidad jardín o no. Sí, vamos a modelarlo por el tema de las flores cercanas. Entonces vamos a poner el jardín. Vamos a tener, ¿qué otro parámetro teníamos como entrada? La distancia máxima. Distancia máxima que puede volar la abeja, ¿sí? De una flor a otra. ¿Y qué más era? Y la Y la posición. coordenada. La coordenada posición inicial. ¿Sí? Esto me tiene que dar el usuario para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Acá vamos a empezar a crear las clases para que esto no quede rojo, pero jardín, no. Ah, porque lo tengo resuelto en otro lado. Vamos a crear la clase. Crear clase jardín en TP5 y acá vamos a crear la clase coordenada. ¿Sí? Esto ustedes en papel obviamente no lo tienen que hacer. Con que aclaren qué información tiene, alcanza. Lo que sí acá yo le voy a ir poniendo los métodos para que compile, pero nada más, no los voy a implementar. Entonces el jardín va a tener una lista de flores. Acá me va a obligar a crear la clase flor. Que la flor que va a tener una coordenada, posición, y una cantidad de polen. Como entero, como doble, como ustedes quieran. Bueno, constructor, eso no se lo vamos a hacer. Vamos a ver qué podríamos necesitar acá, el get y el set. El get, sobre todo. El set no lo vamos a cambiar. Entonces vamos a hacer los get para después poder usarlos. En cuanto a la coordenada, vamos a ponerle latitud y longitud. También vamos a ponerle los getters. No creo que los usemos a eso, pero... Y la lista de flores en el jardín. Y acá sí, importante, vamos a tener que tener un método. Flores cercanas. ¿Sí? Por ahora la voy a dejar así para que veamos después qué pasa con esto. Le pongo return null para que compile. Bien. Entonces, partimos de esto. Constructor, esta información me la pasan toda, ¿sí? Y me la guardo. ¿Estamos? Y ahora vamos a hacer el método public. Bueno, por ahora void. Resolver. ¿Sí? ¿Qué me tiene que devolver este método resolver? Una lista con las flores. Casi.
No me alcanza la lista con las flores. ¿Qué más tenía la solución? Ah, y la cantidad de polen. La cantidad de polen. Como a partir de la lista yo podría recorrerla y sumar, podría devolver la lista de flores, no estaría mal, pero vamos a hacer abuso de esto que les dije y vamos a crear una clase solución, ¿sí? Que tenga esa información. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que tenga mi solución? Una lista de flores recorridas y una cantidad de polen. Fíjense que estoy haciendo por ahí clases redundantes que tienen los mismos atributos, pero bueno, acá no nos importa. Bien, hasta ahí. Entonces la solución tiene las flores recorridas, la cantidad de polen y acá devolvemos una solución. Fíjense que la otra información que tenemos ya me la pasaron por constructor, el jardín, la distancia máxima y la posición inicial. Entonces, acá vamos a tener esto que hablábamos con los métodos recursivos, de un método público y un método privado. ¿Por qué? Porque al usuario no le importa o no debería preocuparse cuando quiera resolver este problema de crear el estado inicial. ¿Sí? Eso lo voy a tener que crear yo acá y pasárselo a mi método privado, que va a devolver también una solución. Resolver. Y que acá sí yo le paso todos los parámetros que quiera. ¿Sí? En principio le voy a pasar un estado. ¿Sí? Que va a representar el nodito del árbol en el que estoy parado. ¿Sí? Como si fuera una foto del problema en un momento dado. ¿Qué va a tener este estado? Lo discutimos antes. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? También la lista de flores. Flores visitadas. Que esto más que nada para no generar un ciclo. La cantidad de polen. Y la coordenada, que esto es lo que no me importa para la solución, por eso hice las dos clases. La coordenada posición abeja. ¿Dónde está parada en el jardín la abeja actualmente? Posición abeja actual, vamos a poner. O posición actual de la abeja. ¿Sí? Vamos a necesitar métodos que los vamos a ir agregando a medida que necesitemos. Constructor. Vamos a pasar todo esto. Bueno, esto vamos a dejarlo, pero vamos a hacer para respetar un poquito las cosas que les molestamos tanto en programación 2. Y vamos a crear de no violar encapsulamiento. Flores visitadas. Esto obviamente no lo tienen que hacer en el examen. New array list. Y acá vamos a hacerlo prolijo, ya que está. Llamo al otro constructor y después le agrego las flores visitadas. Por si necesito, en el que creo que lo voy a necesitar, crear un estado a partir del estado actual, así como hacer una copia del estado, ¿sí? Entonces, no sé si lo voy a necesitar, pero bueno, por las dudas lo dejo. De que ya le paso las flores visitadas actualmente y me genere una copia. Bueno. Entonces, método resolver que va a devolver una solución. Acá tengo que crear el estado inicial, que va a ser un nuevo estado sin flores visitadas, ¿sí? Con 0 polen recolectado, o sea que ese parámetro me lo podría obviar, porque siempre va a empezar en 0 si lo creo nuevo, y la posición actual de la abeja, que la voy a sacar de donde es algo que me tienen que pasar. Distancia, la tengo acá, posición inicial. Esto podría ser algo que me pasen acá. ¿Sí? Eso, como quieran, pero por ahí queda más claro, bueno, resolver a partir de esta solución. Entonces no tengo que crear una clase nueva si quiero volver a ejecutarlo desde otra posición. Bueno, son variantes más de programación. Entonces creo un nuevo estado con la posición inicial y voy a volver a modificar el estado para que no me pida obligatorio el polen recolectado y lo ponga en 0.
¿Sí? Entonces, si creo un estado solo a partir de la coordenada actual de la abeja, la cantidad de polen recolectado es 0 y flores visitadas empieza vacío. Y si no, lo puedo crear con... esto vamos a sacarlo, no compila, ahí. Y acá, dis.polen recolectado se vuelve cantidad de polen recolectado. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Decimos demasiado. Estamos creando las clases auxiliares, que es justamente lo que ustedes no tienen que hacer. Bien, entonces, el estado inicial va a ser un nuevo estado a partir de la posición inicial. Posición inicial, ¿por qué no compila? No puede, post inicial, post... Ah, pues tiene un punto y coma acá. Ahora sí. Bien, entonces tenemos un estado inicial y vamos a llamar al método resolver a partir del estado inicial. ¿Qué va a hacer este estado inicial? Perdón, este método resolver, fíjense, y esto es algo que tienen que tener cuidado, esto sí, chequen cuando estén haciendo un problema, que lo van a volver a repasar el lunes con Fede. Si el método este les devuelve una solución, no pueden hacer esto, que la solución que les devuelve se pierde, ¿sí? Acá sería retorno la solución que me devuelve el método auxiliar, ¿sí? Bien, en este problema me pedía encontrar la secuencia de flores que me lleve a la mayor cantidad de flores de polen recolectado, ¿sí? Con 5 flores. Entonces es un problema en el cual me piden que todas las soluciones, si existe una solución, la mejor solución o una solución cualquiera. La mejor solución. La mejor solución, ¿sí? Me pide la mejor solución. Cuando les pide la mejor solución, como consejo, les va a ser mucho más práctico mantenerla acá a nivel de un atributo de la clase. ¿Para qué? Para que después acá, en el método este resolver, cuando encuentren otra solución, la tengan a mano, ¿sí? Acá es algo como global que está accesible y que lo pueden consultar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, siempre que les pidan la mejor solución, les va a convenir, es un consejo, pueden tomarlo o no, pero ponerla acá arriba, ¿sí? Mejor solución, inicialmente va a estar en null, ¿sí? Que quiere decir no encontré ninguna solución. Y acá entonces, si este método se va a encargar, el método privado, se va a encargar de dejarla acá, ¿sí? No, el método privado, bueno, la podría devolver o la podrían dejar acá y acá retorno esta mejor solución, ¿sí? Podría decir que acá, esto de las dos formas está bien, ¿no? Podría decir resolver y acá retornar mejor solución, mi atributo, ¿sí? Siempre y cuando resolver con un estado sea void, ¿sí? Yo podría decir que este método es void, ¿sí? Y la solución la deja guardada acá. Entonces acá llamo así, directamente sin que asignarlo a ninguna variable, y retorno esta mejor solución. Esa es una alternativa. Y la otra, si ustedes ponen que este método retorna una solución, ¿sí? Esa sería otra alternativa. Esperen, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las dos. Esa sería una alternativa. Y la otra sería... La alternativa sería que acá retornen la solución y este método devuelva la solución, ¿sí? ¿Alguno de los dos les queda más claro que el otro? O sea, ¿estos dos métodos o estos dos? ¿O es lo mismo para ustedes? ¿Les da igual? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces elijo yo. A mí me gusta más la otra. Ahí. Pero bueno, se los dejo acá como comentario, porque también esta es otra forma de hacerlo, que no estaría mal. Pero como yo la estoy manteniendo acá como un atributo, bueno, después la saco de ahí si me va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, simplifico, digo que este método es void, entonces
Este backtracking va a explorar todo el árbol y en ningún momento va a tener un return, ¿sí? En ningún momento va a decir retornar algo. ¿Por qué? Porque lo tiene que explorar todo. Entonces, cuando termina, termina. ¿Sí? Cuando no hay más posibilidades, termina. Y listo. Me parece que queda más simple. Bien. Entonces, empecemos a pasar el esqueleto del algoritmo que teníamos antes. ¿Sí? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? A ver si... Preguntar si el estado era un estado Bien. final. Estado final. Llegué a un estado final. ¿Y cómo hago esa pregunta acá? Tienen distintas formas, así que tiren que seguro que alguna que digan está bien. Sí, las O sea, flores la que pregunta llevan sería, visitadas. podrían hacer así, estado final, estado, ¿sí? Y ahí tienen que poner una aclaración qué hace ese método. Pero acá por ahí, como son dos condiciones que tengo que chequear, lo puedo hacer a mano. ¿Sí? ¿Qué me habías dicho, Melanie? ¿No te escuché? Que si ese estado tiene ya la cantidad de flores Claro, máxima. entonces yo podría decir, estado, cantidad de flores visitadas es igual a 5. No sé si el C5 lo dejé como parámetro. No. Entonces, bueno, lo puedo dejar así 5. O lo podría dejar acá como cantidad de flores a visitar. ¿Sí? Si quiero dejar el problema un poquito más genérico, que no sean siempre 5, lo puedo dejar también como un atributo acá. Int cantidad de flores a visitar, y acá me la guardo. De nuevo, son variantes, cualquiera en este caso está bien. ¿Sí? Entonces puedo dejar el 5 acá, o como hacíamos en programación 2, de no dejar esos numeritos sueltos, ponerlo como un atributo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, este método lo creo. ¿Lo tengo que implementar? No. ¿Sí? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no les pedimos que este método lo implementen? Porque es una pavada, es decir, floresvisitadas.size. ¿Sí? Entonces fíjense que esos métodos que son fáciles de implementar, no hace falta que los hagan. ¿Sí? En este caso, fíjense que como la información de las flores visitadas está en el estado, y yo quiero ver cuántas flores visité, con llamarlo así, sin parámetros, está bien. ¿Sí? Entonces, este método así lo pueden dejar tranquilamente escrito de esta forma y va a estar bien. ¿Sí? Si quieren, aclaran cantidad de flores visitadas. En este caso es obvio, no hace falta aclararlo, pero si quieren estar seguros que les entendemos, aclaran cantidad de flores visitadas, me devuelve la cantidad de flores visitadas en el estado. Es redundante, pero bueno, en algunos casos no va a ser redundante. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? A ver, vamos a repasar acá que teníamos. Habíamos dicho que el estado es final si visité 5 flores o no tengo más flores al alcance. ¿Sí? En ese caso, me lo va a cortar después la generación de hijos. Cuando no haya más, cuando llega una flor que no tiene más adyacentes, va a cortar ahí y va a deshacer los cambios. ¿Sí? Así que con llegar a 5 flores eso lo podría manejar. No, vamos a dejar esto ahí y vamos a volver al código. ¿Sí? ¿Se entiende? Ven que no hace falta que chequee que no tenga más flores porque lo puedo ver después en el siguiente... ¿cómo es? En el siguiente nivel, o si quieren lo podríamos chequear para que quede consistente con lo que dicen las filminas. Sería estado, punto. No, estado no. ¿Quién sería acá? El jardín, el que tiene el método. Jardín, punto. Flores cercanas, punto. Y empty, por ejemplo. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien? Arríjense que no estamos perdiendo nada. Profe, ¿el jardín guarda la flor actual o le tendrías que pasar la flor actual? Muy bien, Melanie, muy bien. El jardín, lo único que tiene es la lista de flores y sabe, o sea, el jardín sería como el grafo, el que representa el grafo. Tiene todas las flores posibles y tiene cuáles son cercanas, pero cercanas a quién. Y por eso lo dejé a propósito así.
Le tengo que decir cercanas a una flor o a una coordenada. ¿Sí? Entonces, dejar esto así en un ejercicio o en un examen va a estar mal. ¿Por qué? Porque el jardín no tiene la información para resolver este método. ¿Sí? Y eso es lo que les digo, ¿hasta qué nivel de profundidad tenemos que ir? Bueno, flores cercanas, yo puedo asumir que existe, pero le tengo que dar la información que necesite para poder responderme lo que yo quiero. ¿Sí? Si el jardín solo tiene la cantidad de flores, la lista de flores, entonces yo acá le tengo que decir flores cercanas a quién. Bueno, a una flor que de dónde voy a sacar. ¿Cómo sé dónde estoy parado actualmente? ¿O quién tiene esa información? El estado, porque es la El abeja. estado. Lo que está ahí. Perfecto. Estado, punto, no sé si le dice el get, posición actual de la abeja. ¿Sí? Tendría que haber hecho un get, lo dejo así con acceso. No, no me va a dejar, porque lo tengo privado. Pero bueno, la idea sería esa. Get, posición actual de la abeja. ¿Sí? Entonces vamos al estado y vamos a agregarle ese método. Getter. Vamos a ponerle por ahora estos dos. ¿Sí? Entonces, flores cercanas a partir de la posición actual de la abeja. Ah, que es una coordenada. Entonces vamos a poner acá que... ¿dónde estamos? En flores, en jardín. Acá. Espera, ¿qué me devuelve? Posición actual de la abeja, ¿me devuelve una flor o una coordenada? Una coordenada, ¿sí? Entonces guardo la coordenada. ¿Sí? ¿Y algo más me falta pasarle para que pueda funcionar ese método? Si ya encontró las 5. No, eso está acá arriba. La distancia, ¿no? La distancia, ¿sí? Flores cercanas a esta flor, me falta decirle qué considero cercano, ¿sí? Hasta cuánto se puede mover la abeja. Entonces también le tengo que pasar. Esa información no la tengo en el estado porque es algo fijo, es algo que no cambia, la tengo acá, que es la distancia máxima. Pero el jardín no la tiene, la tengo en mi clase backtracking. Entonces al jardín se la tengo que pasar. Entonces al jardín le digo, dame las flores cercanas a esta flor, a esta posición, con un máximo de esta distancia. ¿Se entiende? Al jardín me faltaría entonces int distancia máxima. ¿Me siguieron todos? Una manito arriba. Sí. ¿Sí? Uy, se me fue. Bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo bárbaro para ver esto del nivel de profundidad en cuanto a la abstracción que les pedimos. Este método no hace falta implementarlo, ¿sí? Pero le tienen que pasar toda la información para que lo pueda implementar si tengo ganas. ¿Sí? Fíjense que en el caso de que el jardín o las flores las tengas modeladas como un grafo, va a ser recorrer los adyacentes y quedarme solamente con los que tengan un arco con un costo, una distancia menor a este valor. ¿Sí? Se puede implementar fácilmente con un recorrido de los adyacentes de una flor. ¿Sí? Bien, entonces, llegué a un estado final. Es esta condición. Visité 5 flores y... ¿cómo es? No, O sería acá, ¿no? Sí, uno. Visité 5 flores o no puedo ir a ningún lado más. No era un I. ¿Sí? Entonces, este estado final, ¿qué me falta ver ahora? ¿Es solución? ¿Qué habíamos dicho? Que todo estado final es solución. Entonces, esta pregunta en este ejercicio me la ahorro. Todo estado final es solución. ¿Sí? Uy, no sé qué es esto, me lo pinto de azul. Ah, porque le puse todo. Bien, no importa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ya estoy en una solución. Todo estado final es solución, entonces me faltaría ahora operar con la solución.
¿Qué sería en este caso? Operar la solución. Compararla con la que ya tenías. Bien, compararla con la que tengo guardada en esta variable mejor solución. ¿Sí? Acá no tengo una solución, tengo un estado. Entonces lo que voy a tener que comparar es si el estado, punto, cantidad de polen recolectado, es mayor que la solución, o mejor solución, punto, y vamos a poner el mismo método, get cantidad polen recolectado. ¿Sí? Fíjense que el estado y la solución nos van a quedar medio repetitivos. Crear método. ¿Sí? If la cantidad de polen que recolecté por medio de este estado que estoy siguiendo el backtracking es mejor, es mayor que el que tenía en la mejor solución que tenía hasta el momento. En realidad, primero, bueno, para el primer caso me faltaría decir mejor solución es igual a null, para considerar el primer caso. Si la mejor solución es null o la mejoré, en el caso de que no sea null, ¿se entiende la pregunta? Esta de acá es para el primer caso en el que todavía no tengo una solución parcial. ¿Sí? Si no tengo una solución mejor todavía, o encontré una solución que tiene más polen que la que tenía guardada, tengo que hacer el cambio. ¿Sí? Y acá sería mejor solución, punto, vamos a poner un método copiar, y le paso el estado. ¿Sí? Este estado que encontré, final, se convierte en mi mejor solución hasta el momento. ¿Qué va a hacer esto? Copia la información necesaria a la solución, a la mejor solución. La información necesaria, si quieren, del estado actual a la mejor solución. ¿Sí? ¿Qué sería si lo quisiera implementar? El método este copiar. Fíjense que no es nada raro. Acá, crear método copiar en solución. Me pasan un estado. ¿Qué necesito yo de ahí? Las flores recorridas. Entonces digo, le puse flores. Flores recorridas. Las flores que tengo actualmente las borro. Flores recorridas, agrego las flores del estado. No tengo un método, estado.get flores visitadas. ¿Sí? Y mi cantidad de polen, esto vamos a ponerle this, así les queda claro que es la información de la solución. Y this.cantidad de polen se vuelve estado.get cantidad de polen recolectada. Y vamos a implementar este así compila. Y acá retornamos. Vamos a retornarlo como copia, pero no hace falta. New array list. No, este no es. Get flores visitadas. Esto tiene que volver una lista. Lista de flores. Get flores visitadas. Retorno sería este. Flores visitadas. Y acá, que me quedó mal. Flores recorridas. Adol. ¿Sí? Hago una copia de las flores perdón, la lista de flores visitadas del estado, las copio a la solución y copio la cantidad de flores, la cantidad de polen que tengo en ese estado particular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, ya tenemos la mitad, la parte más difícil, les diría, del backtracking solucionada, porque lo demás es medio sistemático. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer en el caso de que no esté en un estado final? Tengo que generar hijos para el siguiente nivel de exploración. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era eso? Acá. Los hijos van a ser las flores al alcance de la abeja.
¿Sí? ¿Tengo un método que ya me devuelven las flores al alcance de la abeja? Ese sí ya lo tengo creado. O lo tengo no creado, pero definido. Que es al jardín pedirle las flores cercanas a la posición actual de la abeja. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con todas estas flores cercanas? Recorrerlas a todas y probar moverme a cada una de ellas. ¿Sí? Entonces volvemos acá. Esto sería obtener las flores al alcance de la abeja y recorrerlas una por una. ¿Sí? Lo vamos a hacer con un iterador para respetar la estructura esta del while. Iterator de flor. Flores cercanas. Que se las voy a pedir al jardín. Ya teníamos el método flores cercanas. ¿De qué posición? Cercanas al estado punto get posición actual de la abeja. Lo mismo que hicimos arriba. Con la distancia máxima. ¿Sí? Ahí me quedo con un iterador de esa lista de flores. Iterator porque me devuelve la lista en sí. Podría devolverme directamente el iterador. También como ustedes quieran. Bien, y ahora sí, el while, por cada hijo. Esas flores cercanas son todos mis hijos. ¿Sí? En realidad mis hijos van a ser los estados que genero a partir de esas flores cercanas, ¿no? Pero vamos a iterar todas las flores cercanas. Mientras que flores cercanas tenga más. Flor, siguiente flor, se vuelve flores cercanas punto next. Me quedo con la siguiente. Y ahora, ahí generé los hijos. Vamos a volver al backtracking. Ahí generé los hijos. ¿Sí? Ahora tengo que generar el siguiente estado. ¿Sí? Que es a partir de cada una de esas flores a las que tengo que moverme, bueno, realmente generar el estado que represente que me movía esa flor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería generar ese estado? Al estado actual, ¿sí? Le voy a decir, por ejemplo, mover abeja a la siguiente flor. ¿Sí? Y podría asumir que este método ya me acumula el polen en el estado, pero como no se lo estoy pasando como parámetro, me va a convenir hacerlo afuera para que quede más claro. Estado.acumular polen y le paso el polen que tiene esa flor. Siguiente flor, punto get cantidad de polen. Fíjense que estas dos líneas generan el siguiente estado. Al estado actual le muevo la abeja a la siguiente flor y actualizo el polen que tengo actualmente. Y otra cosa más, bueno, el mover la abeja va a ser el que, o lo podemos hacer explícito, estado punto visitar flor y pasarle a la siguiente flor. ¿Sí? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este método? Agrega siguiente flor a la lista de flores visitadas. ¿Sí? Estas tres cosas yo podría simplificarlas en un solo método que, no sé, por ejemplo, mover abeja haga todo esto. Pero en ese caso, como toda esta información que estoy modificando está en el estado, ¿sí? Yo tendría que pasarle el estado acá para que haga todos los cambios. ¿Se entiende? Si yo lo hago en un solo método, bueno, ese método tiene que poder modificar el estado actual. O crean un método que me devuelva un nuevo estado a partir del estado actual. Esa sería otra alternativa. Yo acá estoy modificando el estado actual, haciéndole cambios al mismo estado. Y ustedes podrían generar un estado nuevo. ¿Sí? Lo que les quede más claro. Ahora estos métodos los implementamos si quieren. Pero, acá vamos a poner otro comentario. Actualizo el estado actual para avanzar al siguiente nivel en el árbol. ¿Sí?
Después de que actualicé el estado actual, ¿qué tengo que hacer? Bueno, llamar recursivo. Resolver, se llama el método. Era void, así que lo puedo poner así, sin asignarle el resultado a ninguna variable. Ven que queda más fácil de implementar. ¿Y qué le pasó? El estado. Fíjense que como yo modifiqué el mismo estado que recibo, ¿sí? Le paso el mismo estado que ya está modificado. Pero ahora, como este estado lo modifiqué, cuando salgo de acá, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense la reglita. Todo lo que hago, lo deshago. Claro. Esto mismo que hice acá arriba, me lo voy a copiar y lo voy a revertir. Mover abeja puede ser el mismo método, pero acá ¿qué pasa? ¿A dónde la voy a mover? Acá tengo un problema. Acá sería a la flor actual, que la perdí, ¿sí? Así que ahí tenemos un problema. Acá sería, en vez de acumular polen, sería restar polen, ¿sí? De la misma flor, de la siguiente flor. Le resto el polen que le sumé antes. Acá se lo sumé, acá se lo resté. Y acá, en vez de visitar flor, sería desvisitar flor, que lo elimina de la lista. ¿Sí? El único que tengo con problemas es este, que todavía no lo puedo resolver. Vamos a ver por qué. Mover abeja. Fíjense, estoy en un estado, tengo la posición actual, tengo la cantidad de flores visitadas. Mover abeja a la siguiente flor, ¿qué sería? Que la coordenada, ¿cómo se llama? La posición actual de la abeja se vuelve siguiente flor punto get posición. Moví a la abeja a la posición de la flor. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Acumular polen. Este también es fácil. En el estado tiene una cantidad de polen. ¿Sí? Lo que tengo que hacer acá es a la cantidad de polen del estado le sumo la cantidad de polen que me dice el parámetro. ¿Sí? Hasta ahí no hay complicaciones. Visitar flor. El estado tiene una lista de flores visitadas. Entonces yo puedo decir dis.flores visitadas se vuelve, agregar al final la siguiente flor. ¿Sí? Para avanzar no tengo problema. Este mover abeja, vamos a poner retroceder abeja. ¿Sí? Vamos a dejarlo para el final. Restar polen es fácil, porque es esto mismo. Fíjense que todo se puede hacer bastante más eficiente. Acá estoy haciendo métodos de gusto. Yo acá podría pasarle un negativo y en el mismo método lo llamo cambiar polen, ¿sí? Y en el mismo método sumo resto. Lo estoy haciendo todo bien con métodos diferentes para que quede claro. Pero después se puede hacer mucho más corto. Y desvisitar flor, ¿qué sería? Desvisitar flor sería dis.flores visitadas remove la última, tengo que buscar, ¿no? Flores visitadas dis.flores visitadas size -1. ¿Sí? Fíjense, yo acá usé un add que agrega al final, ¿sí? Acá usé un remove del último elemento. La que visité Entonces, acá. profe, Sí. no hace falta que le pases por parámetro a la flor. No, acá está bien. No hace falta esto. Muy bien, Melanie. Desvisitar, podríamos ponerlo entonces última flor. ¿No? Así queda más claro. En el estado. Le ponemos desvisitar última flor. O retroceder, como quieran. Después ustedes, cuando lo implementen ustedes, háganlo con los nombres que les suenen mejor. Pero ¿qué pasa con con retroceder abeja? Tengo información
acá de dónde estaba antes? ¿O la perdí? ¿Qué les parece? Y va a ser la posición de la última flor visitada. Claro, yo podría, como tengo la información en el estado, podría retroceder, ¿sí? Pero bueno, hay que ver ahí cómo lo manejo. Si lo quieren ver por ahí más fácil, podría guardarme acá, coordenada, posición actual, se vuelve estado punto posición actual de la abeja, ¿sí? Esta es una alternativa, si no podemos hacer también la que dijo Melanie. Y acá decir posicionar abeja y le paso la posición actual, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra alternativa, si eso los marea, es decir, bueno, al estado actual, punto, revertir movimiento, perdón, estado se llama. ¿Sí? Que va a ser algo parecido a esto último. Fíjense que yo, como todavía no la borré, porque la borro después, yo podría decir acá, estado punto, perdón, estado soy yo, dis punto, posición actual de la abeja, se vuelve dis punto flores visitadas, punto, sería get, y acá tengo un lío, porque tengo que controlar que no sea el primer estado, bueno, sería flores visitadas, punto size, menos 2 tendría que hacer. Entonces este menos 2 tengo que controlar que haya el menos 2. ¿Sí? Me genera un poco más de complicación esta solución. Pero bueno, como ustedes no lo tienen que implementar, no se preocupen. Lo dejo así en pseudocódigo. Size, perdón, esto es size, menos 2, ¿sí? Y a esto le tengo que decir get posición. Vamos a poner acá, falta control de que haya al menos 2. Igual esto no se los doy, pero... ¿sí? Esta solución tiene una complicación más. ¿Sí? La otra también posible es que este método y este estén juntos. Entonces sacan la última flor, actualizan el movimiento, ¿sí? Y acá lo mismo, agregan la flor y actualizan el movimiento. Esto lo pueden hacer de varias formas. Yo acá se los hice en 3 pasos para que les quede bien explícito en el código que hice 3 cosas y acá deshago 3 cosas. ¿Sí? Si ustedes lo hacen todo en un solo método, tienen que aclarar que ese método hace estas 3 cosas. ¿Sí? Para que quede claro todo lo que hay que actualizar del estado. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso para que el nivel de abstracción sea el suficiente y no sea demasiado. Y ya estaría, porque fíjense, como yo quiero explorar todo el árbol, fíjense que este backtracking en ningún momento tiene un return, o sea que termina cuando generó todos los posibles hijos y fue a los 5 posibles niveles. En ningún lado lo corto antes, no hay poda, o sea que el árbol de exploración se recorre todo. Una vez que se recorrió todo, bueno, en esta partecita del código se ha ido actualizando, puntualmente en la línea 43, se ha ido actualizando la mejor solución, ¿sí? La que más polen me permitió recolectar. Entonces lo único que tengo que hacer acá es, cuando este método terminó, ¿sí? O vamos a ponerle acá backtracking, así queda bien claro. Acá no le digo resolver, porque al usuario no le importa que estoy usando backtracking. Ahí está. Backtrack. ¿Me falta una C? Sí. Ahí. ¿Qué le estaba diciendo? Nada, que acá la solución me quedó en mejor solución, entonces lo único que tengo que hacer es retornarla. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda?
más dudas que antes, este es backtracking, llamado recursivo. O menos dudas que antes. Juan, ¿te aclaró algo? ¿Te confundí más? ¿Bien? Pero fíjense que partimos del esqueleto, del esqueletito, o sea, lo que está en las filminas como esqueleto del backtracking, les reayuda, porque eso después lo instancian, ¿sí? Estado final. Fíjense que yo puse algo más explícito, porque en este problema por ahí queda claro, más claro escribir el código así que andar aclarando todo lo que hace el método ese estado final. ¿Sí? Lo que no queremos es que como solución en el parcial pongan esto, así tal cual. Porque esto es, no, es demasiado mágico, ¿no? Por más que hagan las aclaraciones. Seguramente va a haber cositas así como el estado final va a ser chequear una longitud o chequear una variable, entonces eso pónganlo explícito como hicimos acá. ¿Sí? Para que se vea que realmente están entendiendo lo que significa ese estado final. Acá el estado final es que llegué a las 5 flores visitadas o que no puedo ir a ninguna flor más. Esta por ahí se la podrían ahorrar y no estaría mal. ¿Por qué? Porque cuando entre acá a las flores cercanas no va a encontrar ninguna y va a terminar. ¿Sí? Esto no es necesaria, esta línea. ¿Sí? Lo único que hace es evitar como ir a un nivel, y hacer un llamado extra recursivo que va a terminar porque no puede seguir más. Pero no es necesaria. Y después, bueno, acá todos los estados finales son solución, así que ahí el método de solución no lo tendría que poner directamente porque todos los estados finales son solución. Este sería el operar solución, chequear la cantidad de polen. Fíjense que también es más fácil escribir este código, que es una línea, que hacer el método y escribir con lenguaje natural lo que haría el método. ¿Sí? Queda más claro. Y después, genero todos los posibles hijos, ¿sí? Modifico el estado para considerar ese nuevo hijo, llamo a backtracking recursivo y deshago todos los cambios. ¿Por qué no hay poda? Porque no se me ocurre ninguna. Si se te ocurre alguna, la vemos. ¿Qué podría ser una poda acá? Como no tiene restricciones en cuanto a que me puedo pasar de largo en la solución no hay ninguna restricción que me diga, bueno, por este camino no sigas porque no vas a ningún lado. Suponete que el enunciado te diga que flores grandes así, viendo el dibujo, ¿no? Sí, Solamente tenías 2. bien. Ahí O sea, sí puede ser que es una entrada del problema que hay 2 flores que querés visitar. porque son las mejores. Sí, si vos ya las sabes de antemano, entonces ahí sí podrías tener una poda. Porque si ya las visitaste, el resto no lo haces. No, porque el resto te complementan, te van a sumar más. Ok. ¿Sí? Pero ahí sí, si vos tenés como entrada, como información adicional, que hay 2 flores a las que sí o sí tenés que ir porque tienen mucho polen, entonces vos podrías podar si estás en el nivel 3 y todavía no llegaste a esas 2. Está bien. Bueno, no, en el 4. En el 4. En el 4. En este caso no te ahorra mucho. Pero bueno, puede ser pero bueno, es información adicional que en este caso no tenés. Está bien. Eso podría generarte una situación de poda. Sí, bien. Y después, en el examen, en papel, básicamente es esto lo que estamos viendo ahora, lo que había que presentar, no todos las otras. Esto, lo que ustedes tienen que hacer es Es solamente eso. esto. Todo el Esto. resto de las otras clases que vos hiciste No, era solamente para que no quede en rojo todo. lo hice para que compile nada más. No lo tienen que hacer. Sí tienen que aclarar en algún lado qué tiene el Estado, ¿sí? Si bien acá más o menos se deduce, no está de más que digan, bueno, como puse en las filminas. Esto. El Estado tiene la posición de la abeja, las flores visitadas, esto, tal cual, esto. Esto, por ahí no, porque esto queda en el código, pero esto tendrían que poner, ¿sí? ¿Qué hay en el estado final y qué hay en la solución? Ponele. Pero como el estado final y la solución van a ser más o menos equivalentes, la solución por ahí es un subconjunto de los atributos del estado. Y después, todo esto le queda en el código. Esto queda en el código, esto queda en el código, esto queda en el código. Salvo que haya un método, bueno, no pongan así agregar solución. En este caso lo que yo les dije que podrían haber hecho es, ¿dónde estamos acá? En vez de estas 3 cosas, que de nuevo, para mí va a quedar más claro si ponen estas 3 cosas que un solo método, pero si ponen un solo método que sea, no sé, mover abeja, ¿sí? Ahí sí tiene que quedar claro con un comentario o como sea, que mover abeja incluye
mover la abeja a la siguiente flor, agregar las flores a la lista de visitados y acumular el polen. Eso tiene que quedar claro que si ponen un solo método, hace esas 3 cosas ese método. ¿Sí? Está bien. Y lo mismo acá, cuando deshacen. Por eso, por ahí, para evitarse tener que aclarar tanta cosa, esto es más claro. Como no tienen que implementar estos métodos, es más claro poner mover abeja, acumular polen, visitar flor, revertir la abeja, restar polen y desvisitar flor. Todo lo que muevo, lo deshago, todo lo que sumo, resto, y todo lo que visito, desvisito. Y bueno, va a haber otras posibilidades, pero todo lo que hago, lo deshago. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿en qué parte del código diría si hay una poda? Acá, antes del llamado recursivo. Acá Bien. sería si no poda el estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una poda, no avanzo. ¿Sí? Esto es avanzar. Acá genero el estado para avanzar, avanzo, acuérdense que el llamado recursivo representaba ir a un nivel más abajo en el árbol, ¿sí? Y que este while representa la generación de hermanos de un estado actual. ¿Sí? Esto genera el siguiente nivel y esto avanza al siguiente nivel. Entonces ahí podrían poner la poda. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a sacarlo, pero ahí sería si no hay poda. En este caso no hay podas posibles porque tengo que explorar todo el espacio de soluciones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿A quién tengo por Otra ahí? poda sería si, por ejemplo, no tenés que acumular más de 10 gramos de polen, por ejemplo. Claro. Ok, Una vez que te pasaste de 10 ya puedes ya cortar. podés cortar. Si con la primera flor que visitaste ya juntaste lo que querías, listo. No, pará, ahí no sería una poda, no sería la condición de fin, porque ya recolectaste el polen, entonces cortás ahí y ya está, no necesitas ni siquiera considerar otras opciones. Yo me meto en esa. Lo que pasa que ahí, bueno, tendrías que ver si eso es una restricción o es una condición de finalización. Claro, claro, a eso me refiero. ¿Sí? Porque si te dice, bueno, agarrá el que mejor recolecta polen, bueno, ahí podría hacer Y una poda una porque que se me ocurre más por ahí sería, no sé, por ahí que quieras recolectar al revés, al menos 10, y que vos con con todos los adyacentes que tenés, ¿se acuerdan cómo hicimos con el subconjuntos? Me adelanto que con todo lo que me queda no llego. ¿Sí? Podría hacer un prechequeo, cuando obtengo las flores cercanas, chequear el polen de todas, y si la suma de todas no llega, ya no me alcanza. Ah, no, tampoco porque puede haber más adelante. No me serviría tampoco. Profe, puede ser que si ya llegó a esa cantidad de polen, pero igualmente tiene que visitar 5. Entonces no sería el Eh, corte, tiene que no, retroceder. sí, pero ahí podría ser que sea un estado final, pero no una solución, Claro. también. ¿Sí? A veces te puede quedar esto, que por ahí la poda la detectás en el siguiente nivel y bueno, y cortás en el siguiente nivel como que llegaste a un estado final que no es solución. ¿Sí? Pero eso a veces pasa cuando quieren forzar que haya una poda y a veces no hay. Yo porque pienso que lo que sería la poda sería para descartar cosas de backtracking que no necesitas. Entonces, Claro, más que nada, siempre que, los pará, problemas en siempre, que... pará, Perdón, ¿qué me decía Matías? que siempre que necesites, o sea, recorrer todo para quedarte con la mejor opción, ahí capaz vas a necesitar una poda sí o sí, porque sabes que un lado no te va a servir. Eso es lo que decir. Ahora sí, perdón. Que un lado no te va a servir. Claro, el tema de Claro, la poda es eso, vos cuando ya podés detectar de antemano que un lado no te sirve. ¿Sí? ¿Se acuerdan el problema de la suma de subconjuntos? Era cuando, bueno,
Si quiero sumar 9 y ya me pasé de 9, entonces, bueno, no exploro por ahí. ¿Sí? No sigo explorando. Pero si tengo números negativos, sí tengo que seguir explorando. Entonces, fíjense cómo cambia el tipo de entrada que tengo, me cambia el hecho de que haya o no una poda, de que tenga que llegar hasta el final del árbol o no. ¿Sí? De acuerdo a los datos que tengo de entrada. Si en este caso no se me ocurre ninguna poda que pueda tener sentido. Está bien. ¿Mm? Y en el parcial entra pseudo así y el árbol de recursión. Sí, en el parcial tienen que hacer el árbol de recursión, yo les comenté el sábado pasado, tienen que hacer el árbol en el cual quede claro cómo generan los hijos, ¿sí? O sea, tendrían que hacer todo un primer nivel del árbol con puntitos, ¿no? Si hay muchos hijos no van a ser todos, pero poner el primero, el segundo, puntito y el último, ¿sí? Para ver bien cómo se generan. Por ahí repetirlo para un segundo nivel en un hijo, para ver que quede claro cómo se mantiene la solución del nivel anterior. Y si quieren, alguna hoja, ¿sí? Como poner nodos así medio en el árbol que se entienda cómo lo están generando, para ver si eso después se condice con lo que están haciendo con el código. Y lo que tienen que hacer en el parcial es esto, ni más ni menos que solamente esta clasecita. ¿Sí? Este código acá. Obviamente, en el caso de mejor solución, si la van a mantener como un atributo, también lo tienen que hacer esto, mantenerla por afuera. ¿Sí? Pero básicamente sería esta clase que dice pollen backtracking, ¿sí? Todas las demás son auxiliares. Siempre y cuando se puedan resolver con los parámetros, como les dije antes, no las tienen que hacer. A ver, en ningún caso las tienen que hacer. Ahora, si no se pueden resolver con los parámetros, va a estar mal. A eso me refiero. Se tiene que poder resolver con los parámetros que ustedes le pasan. ¿Sí? Pues sería el único caso en que puede estar mal, porque si no, fíjense que es bastante monótono la solución. Claro, que no haya métodos mágicos, tal cual. La estructura del algoritmo es siempre la misma, entonces que esos métodos se puedan resolver si tuviera el tiempo o las ganas de hacerlo. O me los pidieran, como en el caso del práctico especial. Ahí sí los tienen que hacer. Tampoco son complicados, pero bueno, ahí los tiene que funcionar. Bien. Bien, y ahora vas a hacer este mismo ejercicio con el otro método. Sí, ¿pasamos a eso o queda alguna duda? No, creo que no. No, no, Manuela está callada. Hacía mucho que no la veía. Ingrid, ¿quién más tengo por ahí? Juan Cruz. Micaela. Y a los demás, algo hablaron. ¿Seguimos? Manuela, ¿no te acordás de Manuela? No, nos tomamos 5 minutos. ¿Quieren 5 minutos? Sí. Dale. Corto entonces y nos queda separada la grabación.